Bueno, buenas noches con todos. Sean bienvenidos al tercer encuentro del módulo de mecánica de patio. El día de hoy, pues continuaremos un poco con la temática, revisando los contenidos de la clase. Previamente, pues nosotros ya habíamos aprendido un poco de lo que es el sistema de la dirección. Habíamos hablado la clase pasada lo que es el tema de los neumáticos y cómo influyen estos dentro, pues, del sistema de la suspensión. Pues, y el día de hoy vamos a continuar con la temática aprendiendo un poco más a fondo todos los elementos que involucran el sistema de suspensión y pues dependiendo de cómo se desarrolle la clase, pues veremos si es que el día de hoy podemos eh, tomar la clase de lo que se llama las consideraciones en cuanto a alineación y balanceo. Si no lo vemos el día de hoy, pues lo reservaremos este tema para la siguiente clase. Y bueno, al final de la misma, pues socializaremos un poco, pues lo que ustedes tienen que hacer en cuanto a la tercera tarea, perdón. Como se había comentado en un inicio, pues para las personas que acaban de conectarse y las personas pues que verán esta grabación de la clase en diferido, tomemos en cuenta los tiempos que están establecidos en la plataforma para la entrega de trabajos. Como hemos podido ver, pues tenemos la primera entrega de la tarea el 4 de enero, entonces eso nos da tiempo más que nada para organizarnos de una buena manera y poder cumplir con las tareas. Y como les comenté, pues al final de la clase socializaremos la tarea número 3 para que de esta manera pues ustedes sigan avanzando también con el contenido de la misma y no nos dejemos acumular. Cabe recalcar que como les he mencionado ya de las clases anteriores, pues ustedes están en la libertad, tienen toda la confianza de poder escribirme, obviamente dentro del horario de la tutoría que habíamos quedado, para cualquier tema relacionado con la materia o con las tareas. De igual manera, pues recalcar antes de pasar la clase. Y bueno, para que los tengan en cuenta, pues como les dije, voy a tratar de recalcar lo más posible el tema del plagio en cuanto a las tareas. ¿A qué nos referíamos? Pues básicamente, como he repetido, a que ustedes tienen que citar la fuente de origen al momento que ustedes están extrayendo la misma. ¿A qué nos referíamos con ello? Pues cuando ustedes copian textualmente alguna frase o párrafo del internet, pues es necesario que ustedes escriban la cita del mismo para pues darle el crédito a la persona correspondiente. Si es que no hacen este punto y únicamente copian y pegan información de fuentes externas, pues como les dije, estaremos incurriendo en un caso de plagio y pues me tendré que ver en la penosa necesidad de poner una nota de cero a su tarea. Así que por favor, tomemos en cuenta este tema y como les digo, si por A o B tienen algún inconveniente, pues pueden consultarme, obviamente como había preguntado alguno de los compañeros, pues lo que nos vamos a basar es en cuanto a la tarea 2 y la tarea 3, normas APA, séptima edición, entonces para que de su parte pues consulten la manera en la que tienen que citar, parafrasear e igual manera pues incluir la información bibliográfica para la tarea 4, que de igual manera será socializada a su tiempo. Cambiamos del formato a utilizar las normas IEEE, como vamos a ver, y bueno, ya al final de la clase, en qué cambia este formato, pero más que nada, la manera en la que nosotros trabajamos o por qué cambiamos este formato es un poco para instruirlos a ustedes a que entiendan pues la manera en la que deben realizarse los trabajos académicos. Pero bueno, eso lo desarrollaremos un poco más pues cuando estemos socializando lo que es el tema de la tarea. Como les comentaba, pues el día de hoy lo que nos vamos a centrar es en aprender un poco más de los componentes de la suspensión, siguiendo con la temática que habíamos estado viendo la última clase. Recordando nuevamente, pues que la última clase habíamos hablado un poco sobre los neumáticos, la manera de leer correctamente toda la nomenclatura que nosotros hemos visto en los neumáticos y a partir de ello, pues nosotros estar perdón, de hacer una correcta selección de neumáticos. Una vez que hemos comprendido para qué sirve un neumático y la verdadera incidencia dentro del vehículo, pues podemos continuar y hablar del resto de componentes que están dentro del sistema de de la suspensión. Así que continuando con ese tema, pues es importante que nosotros hablemos sobre los amortiguadores, principalmente saber para qué sirve. Obviamente, como su nombre lo indica, pues lo que busca es amortiguar los diferentes impactos que nosotros llegamos a tener en cuanto a la calzada, cuando tenemos huecos, irregularidades en el camino, o cuando más que nada, pues pasamos una velocidad elevada cuando estamos próximos a un reductor de velocidades. Así que, por favor, no sé si Santiago me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor.
Luis Cuyo, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Claro, ingeniero. Listo, te escuchamos. Protegen de golpes, impactos y vibraciones, tanto a los pasajeros como al resto de elementos del automóvil. Pueden ser de accionamiento hidráulico o neumático. Cuando el amortiguador está demasiado rígido, aunque haya un aumento de la estabilidad, se reduce el confort, mientras que si está demasiado blando, podemos perder el control del vehículo. Eso es tan importante mantener los amortiguadores en buen estado. Listo, muchas gracias. Pues como les comentaba, lo importante o la importancia del amortiguador dentro de un vehículo, pues va de la mano con lo que es el tema del confort. Como bien lo comentaba el compañero, pues podemos tener amortiguadores que son mucho más rígidos en relación a otro. Un poco a qué nos referimos en este punto, pues es básicamente a los amortiguadores de accionamiento hidráulico y a los amortiguadores de accionamiento neumático o a gas. Un poco lo que debemos de entender nosotros es de que dentro de la constitución del amortiguador, pues obviamente tendremos un pistón que pues se moverá desde el punto muerto superior hacia el punto, hacia el punto muerto inferior, obviamente dependiendo de las oscilaciones que nosotros presentemos en la carretera. Por ejemplo, si es que nosotros vamos por un camino empedrado y nuestro sistema de amortiguación está en óptimo funcionamiento, pues nosotros como ocupantes no sentiremos pues las irregularidades que tiene la carretera, podremos inclusive ir a una velocidad mucho más alta y sin perder, pues, lo que estamos nosotros llamando el confort, es decir, que nosotros no vamos a sentir este golpeteo o traqueteo cuando pasamos por este tipo de carreteras. ¿Qué pasa al contrario cuando nosotros tenemos unos amortiguadores en mal estado? Pues, básicamente nosotros vamos a poder sentir y se van a acentuar todas estas irregularidades al interior del habitáculo. Esto quiere decir, pues, que básicamente nosotros vamos a tener que transitar por esa vía a una velocidad sumamente lenta, pues para evitar de que suframos más que todo con el tema de confort. Un poco aquí lo que tenemos que tener en cuenta básicamente para una correcta selección de los amortiguadores es saber el tipo de calzado o el recorrido que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, si nosotros utilizamos, por darle un ejemplo, tenemos una camioneta de servicio en un lugar popular que transita básicamente por vías de tercer orden. En ese caso, pues obviamente tenemos las dos opciones, como les dije, amortiguador hidráulico y amortiguador a gas o neumático. Obviamente que dependiendo más que todo del tema de confort y la economía, pues nosotros vamos a seleccionar uno de estos dos componentes. ¿Y cómo realizamos una correcta selección? Como les decía, si es que sabemos que esta camioneta va a ir casi siempre por caminos de tercer orden, pues obviamente sabemos que al ser un vehículo de trabajo, el confort no es lo que prima en este tipo de vehículos, sino más que nada que estos elementos no se lleguen a deteriorar a una velocidad muy rápida. Entonces, en este punto, pues lo que optamos es a utilizar un amortiguador neumático o a gas. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cantidad de tiempo de vida útil. Porque, pues básicamente llegan a absorber de mejor manera la amortiguación, las irregularidades y toda esta energía cinética que es absorbida por el amortiguador llega a ser disipada de una manera mucho más rápida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los amortiguadores a gas trabajan en rangos de temperatura menores a las de un amortiguador hidráulico. Un poco aquí tal vez digan, pero yo nunca he visto un amortiguador caliente o un amortiguador frío. Internamente, pues se podría decir dentro del recorrido que hacen y toda la energía cinética que llegan a absorber, pues provoca este aumento de temperatura. Inclusive hay estudios en los cuales se prueba estos dos tipos de amortiguadores con el fin, pues, de saber cuál de los dos se podría considerar el mejor. Como les digo, un poco depende del tipo de camino que nosotros transitemos para que seleccionemos A o B. Como les digo, siempre que tengamos vehículos de trabajo, pues optaremos en la mayoría de casos de utilizar amortiguadores neumáticos a gas, justamente porque la capacidad de absorción es mucho mayor
pero al ser amortiguadores mucho más rígidos, pues obviamente que dentro de la cabina nosotros vamos a sentir este golpeteo, obviamente porque no están diseñados pues para brindar confort, sino para durar mucho más. Entonces, en este caso nosotros utilizaremos un amortiguador a gas. Si por el contrario tenemos nuestro vehículo particular personal y transitamos mayormente por la ciudad, pues obviamente optaremos por utilizar un amortiguador hidráulico. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, lo que nosotros necesitamos más es el confort y pues este tipo de amortiguadores se basan en lo que es brindar una mejor experiencia en cuanto a la confortabilidad. Obviamente que llegan a desgastarse mucho más rápido y en el caso pues de que por algún motivo el vehículo o la rueda en específico caiga en algún hueco, en algún bache, pues obviamente que el amortiguador se va a reventar y va a tener que ser reemplazado, cosa que no pasa en un amortiguador neumático, ya que el mismo pues de cierta manera llega a tener una mayor tolerancia a soportar este tipo de impactos. Un poco aquí cómo nosotros nos damos cuenta de que un amortiguador funciona o no funciona. En el primer caso, si nosotros hablamos de un amortiguador hidráulico, nosotros nos daremos cuenta si el mismo funciona o no funciona cuando nosotros vemos residuos de aceite en el mismo. Si vemos que dentro de su estructura, pues encontramos que se encuentran gotas de aceite, residuos de aceite, que el mismo se encuentra, como se diría coloquialmente, el amortiguador mojado, será un indicativo pues de que el amortiguador ya no está cumpliendo su función y necesita ser reemplazado. En cuanto a un amortiguador neumático, se podría decir es un poco más complicado realizar esta inspección de manera visual, un poco como nos damos cuenta nosotros, pues por los sonidos, en este caso nosotros pasar por irregularidades, vamos a poder apreciar cómo suena, se podría decir un contacto o un golpe seco, perdón, entre los elementos mecánicos. Esto obviamente nos dará un aviso pues de que el pistón que está siendo accionado al interior del amortiguador, pues no tiene una fuente de lubricación, por así decirlo. En el caso del aire comprimido del gas, que la mayoría de veces es nitrógeno, el que se encuentra pues instalado en el interior de los amortiguadores neumáticos. Es importante que en este punto pues nosotros consideremos o tomemos en cuenta que los amortiguadores es como un par de zapatos. Si nosotros vamos a comprar vamos a cambiar de calzado, compramos el par de zapatos, no compramos solo únicamente el izquierdo ni únicamente el derecho. La misma consideración, pues nosotros la debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo un reemplazo de amortiguadores. Muchas de las veces, pues en sectores populares optan a cambiar, perdón, solamente el amortiguador que encuentran dañado, es decir, solo cambian el amortiguador izquierdo, el amortiguador derecho, como aparentemente está bien, no lo cambian. Un poco aquí tener en cuenta más que todo por la formación de técnicos que estamos teniendo, saber el por qué está bien o está mal realizar esta práctica. Más que nada tomemos en cuenta pues de que los dos amortiguadores han sufrido en teoría pues la misma cantidad de esfuerzo. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, en vehículos de trabajo, pues es limitado la cantidad de tiempo que se tiene para programar un mantenimiento correctivo. Entonces, si es que por A o B motivo, pues se llegó a dar cuenta de que uno de los amortiguadores está desgastado, no vamos a perder el tiempo en solo cambiar el lado izquierdo y que después, cuando se reviente el lado derecho, otra vez vuelve el vehículo, sino que, como les digo, un poco más por cultura, siempre cambiar el par completo, es decir, todo el par delantero, todo el par posterior, para de esta manera, pues nosotros garantizar que en términos de confort y de absorción de impactos, pues el sistema funciona de una manera correcta. Tomemos en cuenta que un amortiguador dañado o reventado, pues provoca que los resortes helicoidales lleguen a tener una mayor cantidad de esfuerzo, se podría decir, o mayor cantidad de trabajo, ya que pues el amortiguador de cierta manera complementa la función de los resortes helicoidales. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esta consideración. Un poco, tal vez se pregunten en términos de kilometraje, cada qué tiempo se deben cambiar los amortiguadores o cuál es el tiempo de vida útil de los amortiguadores, pues esto irá de la mano, como les dije, del recorrido que tenga el vehículo, un poco también del estilo de conducción. No es que si existe una norma en específico que diga cada 70,000, cada 120,000 o cada 150,000 tenemos que cambiar amortiguadores, sino que básicamente obviamente dependerá del recorrido que nosotros le estemos dando. Muchas de las veces
se habla pues de que los amortiguadores están diseñados para resistir 140.000 kilómetros, pero como les digo, esto irá de la mano pues del uso que nosotros le demos al vehículo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta también si es que un amortiguador funciona de manera correcta, por el contrario está perdiendo sus propiedades de amortiguación? Pues nosotros nos podemos parar dependiendo del eje que queramos inspeccionar, sea en la parte delantera o en la parte posterior. Pues por ejemplo, si estamos en la parte delantera, nosotros aplicamos presión en lo que es el sector del capó y vemos pues cómo da respuesta a esta acción. Si nosotros vemos que tenemos cierto grado de facilidad al bajar, al hacer presión, perdón, en este elemento, pero que posteriormente el vehículo se vuelve a elevar, pues sabremos que el sistema de amortiguación está funcionando correctamente. Por el contrario, si nosotros aplicamos fuerza y vemos que el vehículo desciende en cuanto a su distancia con respecto al piso y que se mantiene y que no regresa, pues será un claro indicativo que el amortiguador tiene que ser reemplazado. De igual manera, otro punto, tip, perdón, para controlarlo de manera visual es pararnos enfrente del vehículo o en la parte posterior, obviamente del eje que queramos inspeccionar. Y si vemos que el vehículo se encuentra de lado, también será un indicativo de que en particular ese amortiguador está reventado y necesita obviamente pues que ser reemplazado. Hay que tener en cuenta, pues también dentro de la inspección, en cuanto al sistema de amortiguación y a los amortiguadores, pues revisar el estado de los bujes, ya que muchas de las veces, obviamente dependiendo de la exigencia, pueden llegar a romperse, deteriorarse, pues y es importante que nosotros lo reemplacemos a tiempo, pues más que nada para evitar de que exista un contacto entre dos metales y obviamente desgaste la superficie en la cual van instalados este tipo de elementos. Posterior a ello, pues tenemos a los resortes helicoidales, perdón, que como les comenté en un inicio, funcionan de manera conjunta a la de los amortiguadores. Obviamente la función al estar complementada es de absorber todas estas energías, toda esta carga cinética del vehículo, que la mayoría de veces, como les dije, se da cuando se produce un impacto fuerte contra un bache y pues se podría decir transformar esta energía cinética a un sistema o una energía de oscilaciones estáticas. Esto con la finalidad pues de que toda esta fuerza que se ha generado por el impacto no llegue a ser transmitido en cuanto a los ocupantes del vehículo se refiere, más que nada como les comenté para que se pueda mantener lo que es el tema de confort. Si nosotros podemos darnos cuenta en vehículos 4x4, vemos que tienen resortes helicoidales con diámetros sumamente grandes y pues esto es básicamente por el recorrido que ellos tienen. Al estar por bastantes irregularidades dentro de la calzada, pues obviamente necesitan tener un sistema de amortiguación que no transmita o se podría decir que se pierda todas estas oscilaciones hasta llegar a la cabina con el fin pues de tener una mejor maniobrabilidad. Un poco aquí, ¿cómo nos podemos dar cuenta o si nosotros queremos realizar este tipo de modificaciones, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Pues básicamente de que estos resortes helicoidales están diseñados conforme a un número de vueltas, dependiendo del número de vueltas, el diámetro de cada una de las vueltas y el grosor, en este caso de los resortes helicoidales, nos darán un resultado de, se podría decir en porcentaje de absorción de energía cinética. Obviamente, bueno, realizando estos cálculos, nosotros podemos modificar y intercambiar este tipo de resortes helicoidales. Un poco bueno, en este punto no vamos a realizar nosotros lo que es el cálculo de resortes helicoidales, pero sí pues que ustedes lo tengan presente de que existe y se hace. De hecho, esta práctica muchas de las veces, bueno, al ya nosotros conocer el parque automotor, pues muchas de las veces ya sabemos cuál es el diámetro y el número de vueltas del resorte, pues que es el preciso para cada uno de los vehículos. Pero como les digo, esto no se puede realizar de manera empírica. ¿A qué nos referimos con eso? Pues de que nosotros queremos que nuestro vehículo esté mucho más alto y que queramos intercambiar por cualquier otro resorte solo porque queremos que se vea alto, o por el contrario, que tampoco podemos cortar ninguna de las vueltas del resorte helicoidal con el fin de que nuestro vehículo esté más pegado al piso. Cualquiera de estas dos prácticas, pues obviamente está mal porque, perdón, como les digo, hay estudios, hay cálculos que se han hecho justamente para
que se pueda hacer este tipo de modificaciones. Así que si por A o B motivo ustedes, más que nada, si están involucrados en lo que es el tema del tuning y ven que alguna persona por querer modificar su vehículo y que se vea un poco más bajo, corto un amortiguador, perdón, corto un resorte liquidal, pues sabemos obviamente que estamos perdiendo la amortiguación y que pues también se está comprometiendo un poco la estructura del resorte liquidal. Un poco informales que este tipo de resortes pues obviamente están realizados en un proceso de fundición. Esto quiere decir que están diseñados para soportar altas presiones, altas cargas, y es justamente lo que permite que la rigidez de este tipo de elementos sea alta. Un poco como nos damos cuenta de esto, pues es precisamente cuando vamos a realizar el proceso de cambio de amortiguadores. Nosotros sabemos que necesitamos utilizar una herramienta especial, un compresor de espirales, para de esta manera, pues nosotros tener la comodidad y más que nada la confianza de poder reemplazar los amortiguadores. Como les digo, siempre valga la oportunidad que justo hablamos de este tema, que nosotros tengamos en cuenta más que nada cuando tengamos que hacer un cambio de amortiguadores, tomar en cuenta esta recomendación. Muchas de las veces, por inexperiencia, las personas piensan que únicamente tienen que aflojar el perno de la torre, es decir, el perno de la torre del amortiguador, es decir, el elemento de amortiguación que está instalado en la carrocería. Una vez que desmontan y tienen todo el conjunto de espiral a amortiguador, se les ocurre únicamente aflojar el perno central. ¿Y qué es lo que se provoca muchas de estas veces? Que, como les digo, el amortiguador está comprimido, perdón, el resorte está comprimido y tiene una cierta cantidad de esfuerzo. Si nosotros no tomamos en cuenta esta recomendación y únicamente aflojamos este perno central, pues haremos de que el resorte pues vuelva a su posición original. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo este porcentaje de energía cinética que ha sido absorbido, pues tiene que ser desechado. Entonces, al ponerse nuevamente en su posición original, pues cede, se puede decir, y pues esto puede llegar a provocar heridas o golpes al técnico que está realizando esta acción, como les digo, por no tener este tipo de conocimiento. Entonces, siempre tengamos en cuenta, pues nosotros utilizar las herramientas adecuadas, tener en cuenta que este tipo de resortes pues puede llegar a provocar accidentes y más que nada, por más que no contemos con las herramientas, pues tratar de adquirirlas, buscar la manera correcta. Tal vez hay en algunos casos se tiene la mala práctica de utilizar cables, instalarlos en el interior de los resortes liquidales para tratar de mantener eh, la carga de energía al momento que se hace el cambio de amortiguador. También esta práctica es sumamente peligrosa porque los cables que se utilizan pueden ceder. Y una vez que ceden, pues los cables se rompen y de igual manera el impacto y la fuerza que está retenida será multiplicada, pues y lo que provocará, pues es obviamente en el caso de que no se encuentre una buena ubicación, es de que el resorte o el espiral o la tapa, se podría decir, de la torre del amortiguador llegue a salir volando, puede golpear lo que es manos, pies, cara, pecho, en fin, cualquiera de las partes del cuerpo y obviamente esto llegaría a provocar una fatalidad, aunque ustedes no lo crean, más que nada por la cantidad de fuerza con la que trabaja este tipo de resortes y más que nada, como le dije, la cantidad de fuerza pues que es necesaria para poder llegar a absorber este tipo de elementos. Entonces tengamos bastante cuidado cuando nosotros manipulemos este tipo de elementos, más que todo, como les dije, cuando vayamos a realizar el cambio de amortiguadores. Tal vez podrán decir, pero no tiene nada, no tiene ninguna ciencia el realizar este procedimiento. Pues es verdad, pero como les vuelvo a repetir, aunque ustedes no lo crean, estos casos muchas de las veces se da a diario, más que nada pues con personas que no tienen el entrenamiento adecuado, que no han tenido la oportunidad de tener una buena formación y conocimientos en cuanto a este tipo de elementos. Entonces, como les digo, pues siempre la recomendación es nosotros estar en nuestros cinco sentidos y más que nada si nosotros por A o B no conocemos alguno, pues nunca está de más preguntar para más que nada evitar este tipo de inconvenientes. Continuando con este tema, pues tenemos que hablar también de las hojas ballesta, un poco tomar en cuenta que dentro del sistema de amortiguación de un vehículo, pues los primeros elementos en ser utilizados fueron las hojas ballesta. Posteriormente, pues fueron descubiertos los resortes helicoidales y pues fueron puestos en consideración para utilizarlos
como sistema de amortiguación, básicamente en la parte delantera del vehículo. Un poco lo que se tenía como, se podría decir, recelo o no se aceptaba, era porque los primeros modelos, al no tener una rigidez exacta, pues solían tener bastantes inconvenientes en cuanto a la maniobrabilidad del vehículo. Eran resortes helicoidales que no eran demasiado rígidos, entonces esto provocaba pues que la cabina llegue a vibrar, y obviamente cuando se tenía mucha más cantidad de oscilaciones, la cabina vibraba muchísimo más, y obviamente esto hacía que el conductor en este caso pierda lo que es el control en cuanto a la dirección del vehículo. Entonces un poco esto como antecedente histórico, pues antes de ingresar a lo que es el tema de las hojas ballesta. Aquí, por favor, Raúl, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Hojas de ballestas. Están constituidas por hojas o láminas fabricadas comúnmente de acero. Tienen como objetivo amortiguar el peso al que están siendo sometidos. Este tipo de elemento es comúnmente utilizado en vehículos de carga, camionetas, camiones y vehículos pesados. Fueron utilizados antes que los resortes helicoidales. Listo, muchas gracias. Un poco como les contaba, pues el contexto histórico que tienen entre estos dos tipos de elementos, por si acaso, pues si encuentran dentro de sus evaluaciones algo que les pregunte cuál de los dos sistemas fueron diseñados. Primero, pues que tengamos en cuenta que las hojas ballestas fueron utilizadas en primer lugar. Como decíamos, pues este tipo de elementos, pues su objetivo es amortiguar o soportar el peso que está siendo sometido el vehículo. Por dicho motivo, pues se utiliza este tipo de sistemas en lo que son vehículos de carga como camionetas y camiones, obviamente por la cantidad de carga que llegan a soportar o transitar este tipo de vehículos. Obviamente que al igual que los resortes helicoidales, pues existen cálculos para nosotros poder saber cuánto, el peso que va a soportar las hojas ballesta. Lo que hay que tener en cuenta, pues desde que este tipo de elemento dependerá la amortiguación del número de hojas. Entonces, particularmente la mayoría de camionetas, pues, y vehículos pesados utilizan entre 4 o 5 hojas ballesta, un poco cómo se da la designación del número de hojas de ballestas, pues lo que nosotros podemos hacer a manera de cálculo, que de hecho se lo hace muchas de las veces. César, ¿tienes una pregunta? Ingeniero, buenas noches. En este tema de aquí de las ballestas, eh, ¿es la misma característica de los amortiguadores? En el momento de que una de estas ballestas se rompe, ¿debemos cambiar todo el conjunto o solo debemos cambiar la que se rompe? Listo, César. Sí, justamente a eso iba, obviamente, dependiendo de la exigencia que tengan, pues si es que se excede el peso o el límite de amortiguación, obviamente se romperá. Puede que se rompa la primera hoja, como que se rompa la segunda, la tercera. Obviamente que la hoja que se rompa debe ser intercambiada, no todo el conjunto. En este caso se podría decir hay un poco más de margen a poder realizar esto. ¿Por qué? Pues básicamente porque aquí nosotros tenemos un perno central y se puede decir una junta en U, que es la que mantiene a las hojas ballesta. Entonces, si por A o B alguna de estas se llega a romper, pues obviamente nosotros tendremos que desmontar el perno central de unión entre todas las hojas, el perno en U que de igual manera sujeta las hojas, y obviamente ahí sí intercambiar la hoja que se encuentra deteriorada. Entonces, esto sí se lo puede hacer. Es un poco extraño, de cierta manera, que una de estas hojas se llegue a romper. Más que nada, ¿por qué se llega a romper una de estas hojas? Pues porque el vehículo de carga pues está siendo sometido a una cantidad de esfuerzo anormal para la que ha sido diseñada, y era justamente el tema al que iba a ir. ¿Cómo nosotros sabemos si es que es correcto o incorrecto la cantidad de peso que nosotros estamos dando, en este caso, a soportar al conjunto de hojas ballestas? Pues como les digo, nosotros existe de hecho cálculos en el cual nosotros tenemos que contar el número de hojas ballestas, el largo de la hoja ballesta principal, es decir, la que va conectada a la carrocería, al chasis. Tenemos ahí dos medidas. La tercera medida es el espesor de la hoja ballesta,
Y la última es el ancho de la hoja ballesta. Con estos datos, pues nosotros hacemos la operación matemática y nos da un resultado y ello pues nos dirá la capacidad de carga que tiene la hoja ballesta. Entonces, a partir de este dato, nosotros sabemos si es que el vehículo puede soportar tal o cual índice de pesos y por el contrario, nosotros trabajamos con vehículos pesados que necesitan transportar una cantidad de peso específica, pues nosotros podemos adicionar una hoja ballesta y obviamente volver a realizar los cálculos para saber ahora a cuánto ha aumentado el índice o se puede decir, perdón, el porcentaje de resistencia de peso de las hojas ballestas. Muchas de las veces, pues, para ser sinceros, pues dentro de la industria, de manera empírica, pues lo que se realiza es aumentar una hoja ballesta sin realizar los cálculos, pero obviamente eso no nos da una seguridad de saber exactamente con el porcentaje que va a trabajar ahora la hoja ballesta. Muchas de las veces los transportistas realizan esta práctica, obviamente que como les digo no está comprobado exactamente cuánto es el nivel de que están aumentando, porque como les dije, básicamente podemos utilizar estas fórmulas, como les dije, del número de las hojas ballestas, el espesor de la hoja, el largo de la hoja y el ancho de la hoja. Con estos datos, pues obviamente existe una fórmula que nos permite calcular y de esta manera, pues utilizar, se podría decir de una manera correcta este tipo de elementos. ¿Cómo lo utilizamos de una manera correcta? Pues sabiendo cuál es el límite de carga que nosotros podemos llegar a soportar en cuanto a estos vehículos. Un poco que se entienda, pues, de que aunque dice que de cierta manera nos ayuda en términos de amortiguación, debemos tomar en cuenta que la amortiguación en las hojas ballestas es limitada. El objetivo o la finalidad más que nada en este tipo de elementos es de soportar el índice de carga y a partir de ello pues tratar de amortiguar más que todo para que toda la carga que está siendo transportada pues no llegue a sentir todas las oscilaciones que llegan a tener el camino. Obviamente que al ser un sistema mucho más rígido pues se tiene tolerancias, por así decirlo, en cuanto a al confort que llega a brindar. Por ello es pues que siempre que nosotros vemos en vehículos de carga, en el eje posterior pues tiene una mayor cantidad de hojas ballestas. Muchas de las veces para aumentar un poco el confort, lo que se hace es hacer un sistema en conjunto. ¿A qué nos referimos de eso? Pues a utilizar hojas ballestas con amortiguadores hidráulicos. Un poco esto para aumentar lo que es el tema del confort y también de la amortiguación. Entonces, un poco para que tengan en cuenta, pues, de que también se utilizan estos sistemas en conjunto. Más que nada, cuando utilizamos un conjunto de hojas, ballestas y amortiguador, pues esto está un poco más diseñado para vehículos de carga. Si nosotros vemos camiones pequeños, más que nada nos daremos cuenta que funcionan con esta configuración. Posterior a ello, pues dentro de los sistemas también tenemos los diferentes terminales o elementos de acoplamiento. Un poco como comentábamos, es importante nosotros hablar de los terminales de la dirección, no únicamente limitarnos a que estos sistemas funcionan para transmitir el movimiento, sino que también se encargan de absorber de cierta manera todas estas irregularidades, pues con el fin de que nosotros controlemos de una manera correcta la dirección y tengamos esa seguridad de poder maniobrar, de maniobrabilidad, perdón, en cuanto a nuestro vehículo. Si es que, por ejemplo, en este punto el terminal llegar a estar desgastado, obviamente nosotros vamos a sentir todas estas oscilaciones, estas vibraciones en el volante y pues sí nos harán perder lo que es el sentido de una buena conducción. ¿Por qué? Pues porque todas estas vibraciones generarán una mayor cantidad de esfuerzo, además de una inseguridad en el momento de tomar una curva, de girar el vehículo. Entonces es por ello que nosotros debemos tomar en cuenta este tipo de elementos. ¿Cómo nos damos cuenta? Obviamente que estos elementos funcionan o no funcionan correctamente. Nosotros sabemos que el pivote, que es el elemento móvil, está constituido por un guardapolvo, un caucho, por así decirlo, que pues es donde se aloja toda se podría decir, el material de lubricación, siendo este la grasa, que lo permite pues obviamente que el elemento gire sin la necesidad de que se desgaste o tenga contacto con otro metal. Cuando el vehículo pues más que nada no tiene un amortiguador reventado y
cae en un bache, en un hueco, pues obviamente comprometerá lo que es el terminal de la dirección, ya que no está diseñado al 100% para resistir una amortiguación. Entonces, si nosotros caemos en un hueco, perdón, y y el amortiguador está reventado, pues obviamente el elemento que va a soportar todo este impacto de manera directa será el terminal y obviamente llegará a, a desgastarse y a no brindar lo que es una seguridad en cuanto a la dirección. Un poco lo que podemos hacer aquí, pues es obviamente medir la resistencia que tiene el pivote. Si nosotros, al igual que los otros elementos que veíamos de la dirección, si es que nosotros lo movemos con facilidad, obviamente será un indicativo de que el terminal necesita ser reemplazado. Por el contrario, si todavía mantiene bastante rigidez, nos dará un indicativo de que funciona de manera correcta. Obviamente que dependiendo la marca y el modelo de vehículo, pues podemos encontrar terminales que tienen un punto de lubricación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros podemos ingresar grasa al interior de la estructura y de esta manera mantener lubricado al terminar. En otros casos, pues es un sistema hermético, un conjunto cerrado, pues que no nos permite realizar esta práctica. Un poco este tipo de terminales están más que nada diseñados para lo que son vehículos pesados, básicamente en esta configuración de tener un punto de lubricación por el esfuerzo que involucra este tipo de vehículos. Obviamente, dentro del mantenimiento, pues lo que involucra el engrasado de los diferentes elementos o piezas móviles. De igual manera, pues como comentábamos la clase anterior, un poco los axiales, tenemos que tomarlos en cuenta también como parte de los elementos de la suspensión. De cierta manera, ¿por qué? Porque como hablábamos, al estar en un conjunto entre dirección y suspensión, este tipo de elementos también llegan a absorber lo que son las irregularidades. Obviamente que si los resortes están desgastados, los amortiguadores también están reventados o desgastados, este tipo de elementos pues sufrirán mayoritariamente en el caso que nosotros tengamos un golpe fuerte, obviamente cederán y pues tendremos que reemplazarlo. Entonces, un poco para que nosotros tengamos más que nada en cuenta que básicamente de qué depende de que estos sistemas funcionen de manera correcta, pues del estado de resortes y amortiguadores. Por este motivo, pues es importante que nosotros realicemos un chequeo, como les dije, de manera visual o utilizando pues el tacto para saber si es que los amortiguadores funcionan o no y de esta manera pues evitar que se dé una función en cadena en la cual el resto de elementos lleguen a deteriorarse. Este es el mismo caso de las rótulas, un poco que tengamos en cuenta pues que las rótulas las encontramos dentro de la tijera de la dirección o comúnmente llamadas las mesas de la dirección o suspensión. Obviamente este elemento pues permite de que las mesas tengan un desplazamiento y de esta manera pues también lleguen a trabajar en conjunto con lo que es el sistema de amortiguación. Entonces de igual manera pues es importante que nosotros veamos el estado de este tipo de elementos más que nada, pues también debemos tomar en cuenta que obviamente dependiendo del vehículo existen casos en vehículos en los que nosotros podemos únicamente intercambiar la rótula y por el contrario otros en los que si la rótula se encuentra desgastada pues tendremos que reemplazar la mesa por completo. Entonces un poco para que se entienda y de cierta manera se pueda decir que se puede intercambiar la rótula en ciertos casos y en otros obviamente pues tendremos que reemplazar el elemento completo. Uno de los últimos elementos pues que también debemos tomar en consideración dentro de lo que es la clasificación de suspensión y dirección es la barra estabilizadora. Entonces, José, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Raúl, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido, por favor? Claro. Barra estabilizadora. Se encarga de minimizar la inclinación lateral del vehículo cuando éste ingresa a una curva, permitiendo que el mismo no sufra problemas subviraje y de esta manera asegurar una adherencia segura a la carretera. Es una barra metálica la cual está sujeta a las mesas de la suspensión y pasa por alrededor de toda la carrocería, asegurado mediante bujes. La barra estabilizadora se opone a la inclinación natural provocada por la inercia mediante su propia rigidez torsional. Listo, gracias.
Justamente como de cierta manera como su nombre lo indica, lo que busca este elemento es estabilizar el vehículo, principalmente cuando ingresamos a una curva. ¿A qué nos referíamos un poco cuando el compañero hablaba sobre la inclinación natural? Pues de cierta manera el ángulo que llega a tomar un vehículo cuando nosotros ingresamos a una curva. Si nosotros ingresamos a una curva de manera rápida, pues vamos a ver que por inercia cierto sector del vehículo, pues tendrá un mayor ángulo de inclinación que el otro. Entonces, lo que busca esta barra estabilizadora es básicamente, como nuevamente un poco siendo redundantes, como su nombre lo indica, es estabilizar o dar esta seguridad al vehículo, más que nada cuando está por ingresar a una curva. Entonces, un poco como nosotros nos damos cuenta que este elemento se encuentra desgastado, pues básicamente hay que aclarar que la barra no es lo que se llega a desgastar, sino los bujes de sujeción. Entonces, si nosotros al ingresar una curva, por ejemplo, si nosotros tenemos el vehículo parado y empezamos a dar movimiento y por A o B, pues realizamos el cambio de marca brusco, llegaremos a notar cómo llega a existir un golpeteo que nos dará un indicio, pues obviamente, de que la barra, los bujes de la barra se encuentran desgastados y obviamente necesitamos reemplazarlos. En algunos casos, inclusive, se opta por retirar la barra estabilizadora, aduciendo pues de que es un exceso de peso. Obviamente que la barra en sí no llega a tener una alta incidencia en cuanto a peso, pero más que nada, por el término de la rigidez y de la estabilidad que se maneja, más que todo en curvas, pues muchas de las veces se tiene ese mal concepto de que se pierde contacto con relación al suelo cuando está instalado este tipo de elementos. Pero como les digo, son elementos de seguridad más que todo que a nosotros nos garantizan que en este caso en particular, que nosotros ingresar en una curva, pues el vehículo va a mantener su estabilidad, no va a llegar a tener problemas de su viraje, que nos referimos con su viraje, pues de que el tren posterior, el eje trasero, va a salir hacia un costado. Eso es básicamente a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de su viraje. Por último, pues como les comentaba, las mesas de la suspensión o las tijeras de suspensión, que también las pueden llegar a encontrar dentro de la literatura, lo que nos permite es tener un soporte y flexibilidad en cuanto a todo el conjunto de la suspensión. Importante, pues que nosotros tomemos en cuenta que tiene 3 puntos de sujeción, 2 que se encuentran en la carrocería y el otro, pues que va de la mano con el elemento de la amortiguación, el amortiguador, o de cierta manera con otro elemento como el al que nosotros conocemos coloquialmente como la araña de la suspensión. Entonces va conectado a este conjunto, obviamente, para brindar lo que es la flexibilidad a todo el conjunto, a todo el elemento. Importante, pues, perdón, que como se había comentado, es primordial que nosotros admiremos o apreciemos el estado de los bujes y si los mismos se encuentran desgastados, obviamente dependiendo de la fabricación de cada una de las mesas, nos dará la alternativa de poder reemplazar únicamente los bujes o por el contrario, puede reemplazar por completo toda la estructura. Básicamente, cuando necesitamos reemplazar por completo toda la estructura, obviamente cuando la misma pues se encuentre golpeada, torcida, que son casos que muy a menudo se dan, entonces un poco para que tengamos en cuenta por qué sí o por el contrario, por qué no debemos cambiar este tipo de elementos. Por último, pues el día de hoy, una vez conocidos los principales elementos de los sistemas de suspensión, podremos complementarlo hablando de los diferentes mecanismos o suspensiones que podemos encontrar, un poco para que se entienda con suspensiones especiales. A lo que nosotros nos estamos refiriendo es a las diferentes configuraciones en cuanto a suspensión, perdón, se refiere. Tenemos, por ejemplo, los ejes rígidos, que básicamente, como su nombre lo indica, pues tenemos un tubo, un eje rígido que une los dos ejes. Obviamente que no existe elemento de amortiguación, únicamente pues en este caso los resortes helicoidales en algunos casos y los amortiguadores. De cierta manera, pues una vez de que se sienta, se puede decir, la irregularidad o el exceso de presión en un lado, pues obviamente transmitirá la misma cantidad de peso al otro lado. No nos da la ventaja como en un eje McPherson que utilizan la mayoría de vehículos, que si nosotros tenemos
una inclinación más alta en uno de los ejes, el otro mantiene la altura. En este caso, cuando tenemos ejes rígidos, pues obviamente los dos sufrirán la misma cantidad de esfuerzo. Entonces, es lo que nosotros debemos tomar en cuenta en cuanto a los ejes rígidos. Como les dije, este sistema, al hablar de eje rígido, no estamos hablando de hojas ballestas, no estamos hablando de que no existe flexibilidad, sino más que nada, pues la conexión que existe entre los dos ejes. Como podemos ver en imagen, pues aquí tenemos un claro ejemplo de a qué nos referimos en exacto cuando hablamos de un eje rígido, para que tengan una idea, pues, y no lleguemos a confundirnos en cuanto al concepto. Otra variante, perdón, es la que tenemos del hotkeys, que se utiliza bastante en lo que son vehículos de carga, principalmente por la suavidad de trayecto en cuanto al soporte de cargas que se tiene. Como nosotros podemos ver, es básicamente la configuración que nosotros tenemos tanto en camionetas como en camiones. Entonces, básicamente, nuevamente el concepto del eje rígido, pero a diferencia del otro sistema que nosotros veíamos que teníamos un amortiguador y un resorte liquidal, pues aquí tenemos una barra estabilizadora perdón, una hoja ballesta en sus dos extremos. Obviamente, lo único que necesitamos en este tipo de configuración es soportar el peso. Por ello, pues, es de que se utiliza este tipo de configuración. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de elementos? Pues que son sumamente económicos porque no tiene una gran cantidad de piezas, es de fácil mantenimiento. Lo que nosotros realizamos para preservar el estado de las hojas ballestas es realizar un engrase, a que nos referimos, perdón, con el engrase, pues que con la ayuda eh, perdón, de una espátula, pues nosotros vamos lubricando la separación que existe entre cada una de las hojas ballestas para que de esta manera exista cierta flexibilidad en las mismas. Y por el contrario, ¿cuáles son las desventajas? Que es un sistema, como les comentaba, al no tener un principal enfoque en la confortabilidad, pues es que es bastante incómodo. Todas las oscilaciones, las irregularidades, perdón, son transmitidas al habitáculo. Existe poco espacio entre ruedas. Esto que quiere decir, pues, de que no es tan separado en relación a un eje rígido, y pues para nosotros tener un mayor confort necesitamos adicionar elementos. ¿A qué nos referimos con eso? Pues es a lo que yo les comentaba de sistemas híbridos, sistemas en conjunto que utilizan hojas ballestas con amortiguadores hidráulicos o también a gas, que es un poco para brindar un poco más de confort. Entonces, obviamente, si se quiere tener mayor confort, se instalará amortiguadores y obviamente pues esto da un costo extra. Obviamente que hay que tener en cuenta que en algunos vehículos pues está dada esta configuración de hotkeys y en otros pues básicamente no podemos realizar lo que es la modificación de amortiguadores, más que nada por el porcentaje de peso que resisten este tipo de vehículos. Otro sistema que nosotros también podemos encontrar son barras tipo Panhard, que básicamente, nuevamente volvemos a lo que es el concepto del eje rígido, con amortiguadores y resortes helicoidales, pero adicional a ello, pues utilizamos una barra rígida, como podemos ver en la imagen, que va instalada de extremo a extremo del eje, de cada uno de los ejes del tren posterior, pues y que funciona como a manera de pivote para evitar pues de que existe una carga longitudinal, un poco relacionado también a lo que comentábamos en cuanto a la barra de estabilidad, pero en este caso, al ser un sistema de suspensión, pues lo que busca es de que se accionen de manera conjunta los dos ejes del sistema. Entonces, de cierta manera, pues da un mayor ángulo de rigidez, perdón, en lo que es el tema a la suspensión trasera. Este sistema, pues no se lo utiliza comúnmente, básicamente lo utilizan vehículos antiguos, obviamente por lo que es el tema de confort y más que nada por el diseño de los vehículos. También podemos nosotros tener lo que son suspensiones independientes, que es a lo que nosotros nos referimos a las suspensiones McPherson, que es lo que utiliza la mayoría de vehículos hoy en día. Básicamente este tipo de suspensión lo que nos permite es de que el movimiento vertical en cada una de las ruedas no llegue a afectar a su otro extremo. ¿Esto qué quiere decir? Pues justamente el ejemplo que yo les ponía, si es que nosotros tenemos aquí un eje rígido,
una suspensión se podría llamar dependiente y, por ejemplo, va a pasar por una piedra, pues obviamente accionará o esta fuerza se sentirá en ambos ejes, cosa que no sucede pues con una suspensión independiente, ya que únicamente, por ejemplo, la rueda izquierda, el eje izquierdo será el que se va a levantar, mientras que el eje derecho pues permanecerá a su altura normal, a su altura nominal. Entonces, un poco que se entienda pues a qué nos referimos con suspensiones dependientes. Este tipo de sistemas pues siempre van equipados en los ejes delanteros de los vehículos y pues en algunos casos en vehículos tipo SUV también tiene esta configuración en el eje posterior, obviamente dependiendo del grado de confort que se quiera brindar con el vehículo, pues tendremos una suspensión independiente en las cuatro ruedas o por el contrario, como les dije, únicamente en el eje delantero. Uno de los sistemas importantes son los de los brazos de arrastre, que obviamente está configurada o está constituido por dos brazos que están conectados de manera paralela, los cuales pues obviamente permiten de que exista esta flexibilidad en cuanto a la suspensión, que exista un mayor ángulo de absorción, perdón, en cuanto a los ángulos que tiene o a las irregularidades que llega a soportar el vehículo y de esta manera pues que únicamente el eje que está sometido a estas irregularidades pues llegue a trabajar, el otro eje pues si no sufre mayor cantidad de irregularidades pues permanecerá en su posición original. Esto, por ejemplo, lo utilizamos en vehículos 4x4, por ejemplo, si nosotros tenemos una peña y queremos que el vehículo transite por ahí, pues veremos cómo una parte, se podría decir, de la tracción del vehículo pasa por ese punto en particular y pues permite que esta flexibilidad provoque que el vehículo pueda transitar y se pueda de cierta manera mover de una manera mucho más fácil. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de sistemas? Pues la baja rigidez que tiene, la poca capacidad que carga que tiene, obviamente por absorber bastante lo que es el tema de la amortiguación, pues obviamente no podemos cargarlo con exceso de peso, ya que obviamente pues el vehículo, al contrario, se podría decir, en vez de perdón, en vez de tener esta flexibilidad, lo que provocará pues de que la parte central pues llegue a sentarse. Entonces, en este tipo de configuración, obviamente no podemos trabajar con altas cargas. Obviamente también otra de las desventajas es el mayor espacio que nosotros llegamos a tener en cuanto a la ubicación. Este tipo de elementos, pues, al tener estos brazos, ocupan un mayor tamaño dentro de la configuración. Y esto, pues, esto hace, pues, que tengamos que diseñar o se utilice un diseño diferente en cuanto a lo que es la instalación de amortiguadores y de resortes liquidables. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta, la variable, pues, de este ángulo es del sistema McPherson que nosotros lo utilizamos convencionalmente en la mayoría de los vehículos. Como nosotros sabemos, pues este sistema nos da una mayor cantidad de flexibilidad, a la vez de que también nos permite soportar un mayor índice de carga. ¿Esto qué quiere decir? Pues de que a diferencia del sistema anterior, pues nosotros podemos tener un mayor porcentaje, una mayor tolerancia en cuanto a términos de soporte de carga se refiere y pues a partir de ello pues tampoco se limita lo que es el tema de la amortiguación. Se podría decir que es un sistema que complementa los conceptos tanto de resistencia de peso como de confort. Obviamente hay que tener en cuenta que dependiendo de la configuración del vehículo, pues la configuración del ángulo de la suspensión McPherson se modificará un poco. Hay elementos, pues, vehículos que tienen, como en el caso de la imagen, mesas superiores y mesas inferiores y que son móviles. Y en otros casos, pues tenemos vehículos que únicamente cuentan con una mesa inferior y que no cuentan con una mesa superior y que tal vez el elemento de amortiguación está conectado de manera directa hacia el amortiguador, hacia la estructura del amortiguador, como nosotros lo hemos visto o lo hemos notado particularmente en vehículos pequeños, un poco para que se tenga en cuenta pues ese concepto y pues a qué nos referimos con las dos variantes de McPherson, como les dije, de dos mesas de suspensión o únicamente de una mesa de suspensión inferior, un poco pues para que tengamos en cuenta este tipo de configuraciones. Por último, nosotros tenemos los ángulos semi-trailing arm. Este sistema pues lo utilizan mayormente vehículos
deportivos, un poco vehículos de pista y también pues vehículos que necesitan tener mayor prestaciones en cuanto a condiciones extremas, vehículos militares, por ejemplo, ya que este tipo de configuración permite tener una mezcla de entre brazos de arrastre y ejes oscilantes en un mismo cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Pues de que podemos trabajar en conjunto con un eje rígido si así lo requerimos. Como les dije un poco, esto va más de la mano pues con eh, vehículos, más que todo vehículos tácticos que necesitan trabajar que necesitan trabajar o transitar por caminos sumamente irregulares. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta, pues, con que los diferentes tipos de suspensiones que nosotros podemos encontrar para que de esta manera, pues, nosotros identifiquemos si estamos hablando de un eje rígido, de un eje independiente, de una configuración MacPherson con doble mesa o por el contrario, pues una configuración MacPherson con únicamente una mesa. Y bueno, chicos, eso sería todo por hoy. No sé si está todo claro o tal vez tienen alguna pregunta. Si no existe ninguna pregunta, pues para finalizar la clase el día de hoy pasaría únicamente a socializarles lo que es el tema de la tarea 2, perdón, o nota 3. No sé, Tito, ¿tienes una pregunta? Jimmy, también veo que tienes la mano levantada. ¿Tienes una pregunta? Profesor, una pregunta. ¿Las clases grabadas van a ser subidas a la plataforma? Sí, como les comentaba al inicio de la clase, pues yo una vez que finalizo la clase envío la grabación de Zoom al departamento de sistemas del instituto. El departamento de sistemas del instituto es el encargado pues de cargar las clases a lo que es el aula virtual. Como les comentaba, pues lamentablemente la semana pasada el instituto tuvo problemas en la plataforma y en cuanto a su plataforma virtual y por ello pues no ha podido actualizar el tema de las clases grabadas, pero bueno, el día de hoy yo me volví a comunicar con ellos pues para comentar ese tema para que tengan ustedes a la mano lo que es el caso de las aulas, perdón, de las clases grabadas. Entonces, un poquito de paciencia, sí. Ojalá que, no sé si ya se actualizó el tema y si no, pues esperemos que hasta el día de mañana sea solucionado. Con todo, pues yo voy a seguir insistiendo en este tema para que ustedes tengan acceso a las clases grabadas. Muchas gracias, profesor. Disculpe la molestia. No te preocupes, Jim. Bueno, por último, pues un poco socializar, como les comentaba, el tema de la segunda tarea que tiene relación a la nota número 3. De igual manera, pues lo que nosotros tenemos que hacer en este punto es un taller, es decir, contestar unas preguntas con temas relacionados a la unidad 2.1, lo que habíamos comentado de los neumáticos, y la unidad 2.3 enfocado en los componentes del sistema de la suspensión, que es lo que habíamos visto el día de hoy. Como les había comentado, pues lo importante es que nosotros incluyamos una carátula. Como les he comentado, pues nosotros podemos realizar el diseño de la carátula como nosotros lo creamos conveniente. Eso sí, pues siempre incluir nuestros nombres completos, la materia, por favor, el título del trabajo, taller 2, entonces para que lo ubiquemos. Y por último, pues la fecha de realización del trabajo. Como les dije, pues tomar en cuenta utilizar en cuanto a las normas APA, pues sea tipología Times New Roman o Arial, los párrafos de desarrollo pues que estén debidamente justificados y el interlineado o la distancia entre ellos pues de que sea de 1.5 líneas de esta configuración pues nosotros la hacemos por medio del Word. Como les había recalcado al inicio de la clase y ahora nuevamente pues tengamos bastante cuidado con lo que es el tema del plagio, como les había dicho, ustedes tienen el material en la plataforma, pero adicional a ello, pues son libres de buscar información en sitios web de terceros, pero nuevamente recomendándoles que si hacen eso y realizan pues lo que es una copia textual de esa información, que agreguen la cita correspondiente, si no, como les había mencionado, estamos infringiendo en plagio y automáticamente pues esa pregunta o el deber en sí no será calificado y tendrán una nota de ese. Entonces, por favor, tomemos en cuenta eso. Obviamente la extensión del documento, 3 o 4 hojas, y pues, por favor, que suban el deber en formato PDF. Para este taller, pues lo que nosotros tenemos que hacer es responder 5 preguntas. La primera, pues,
a modo de investigación un poco qué consideraciones debemos nosotros tomar en cuenta para una correcta selección de neumáticos. Recordemos un poco lo que nosotros habíamos visto en la clase en que se enfocaba en cuanto a neumáticos y toda la nomenclatura que involucraba en ello. Entonces, un poco aquí que ustedes expliquen. Vuelvo a repetir, en sus palabras, cómo nosotros podemos seleccionar de manera correcta un neumático. Entonces, un poco lo que ustedes podrían hablar en este punto es tomar, por ejemplo, de referencia el trigwell, de referencia el labrado, de referencia el tipo de trayecto que va a realizar el vehículo y en función de eso, pues ustedes dar su diagnóstico de cómo recomendarían una correcta selección de neumático. Como ven, para esta pregunta, pues básicamente, si es que asistieron a la clase, pues podrán contestar la pregunta o revisando el material de apoyo que tenemos. Para la segunda pregunta, pues necesitamos enumerar las causas por las cuales se produce un desgaste irregular de los neumáticos y las maneras de prevenirlo. Un poco recordemos lo que hablábamos de la geometría de la dirección, ángulo de convergencia, divergencia y ángulo de Camber y Caster. Un poco con eso, pues responderán la segunda pregunta. La tercera pregunta, se podría decir, es un debate para ustedes de igual manera. ¿Cómo ustedes saben qué tipo de amortiguador es mejor? ¿Cómo ustedes seleccionan de esta manera un amortiguador hidráulico a gas o mixto? Entonces, lo que necesito aquí es de que justifiquen su respuesta, por ejemplo, diciéndome, para mí el amortiguador de gas es el mejor por tal y tal y tal y tal razón, o por el contrario, el amortiguador hidráulico es el mejor por tal o cual razón. O por último, pues de igual manera que justifiquen por qué ninguno de los dos es el mejor o por qué al contrario los dos son los mejores. Entonces, como ustedes ven, si leemos el material que tenemos en la plataforma, podemos responder estas tres preguntas. La cuarta pregunta nos dice que definamos las ventajas y desventajas que tiene un sistema de suspensión rígido, también un poco lo que habíamos comentado el día de hoy y que se lo complementa pues con el material de apoyo que está en la plataforma. Y por último, a manera de investigación, un poco que ustedes describan el principio de funcionamiento del sistema de suspensión hidroneumático y neumático. Entonces, aquí sí un poco tienen que consultar en una fuente externa pues para responder esta pregunta, pero como les digo, en este punto lo que necesito de ustedes es que me digan cómo funciona una suspensión hidroneumática y cómo funciona una suspensión neumática, un poco si es que logran obtener datos de cuáles son los elementos que constituyen y con eso estaríamos listos. No necesito que para esta pregunta pues desarrollen 2, 3, 4 hojas. Recordemos un poco la extensión de la pregunta. Más que nada, pues, como siempre les recalco, pues escribamos en nuestras propias palabras lo que hemos entendido. Si es que por A o B encontramos algún artículo que habla sobre este tipo de suspensiones, lo leemos y pues posteriormente lo escribimos con nuestras propias palabras, lo que nosotros entendimos y pues de esa manera cumplimos el deber sin infringir lo que es el tema de plagio. No sé si está claro cuál es la función que tienen que hacer en cuanto a la tarea o existe alguna duda, algún inconveniente de su parte. No sé, Jimmy, ¿tienes otra pregunta o se te quedó levantada la mano? Ah, perfecto. No, profesor, ninguna pregunta. Todo entendido. Gracias. Listo, entonces, si está todo claro, pues daríamos por finalizada la clase del día de hoy, esperando que tengan una buena noche, que haya sido pues de bastante ayuda el material que hemos compartido el día de hoy y pues nos estamos viendo en el siguiente encuentro. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, ingeniero. Una buena noche.